enseñarle a nuestros estudiantes más jóvenes hasta herramientas sofisticadas para nuestra investigación. Así que estoy seguro que muchos de ustedes se van a llevar hoy algo nuevo y bonito. Así que finalmente solo decirles, especialmente a los estudiantes, invitarlos a que le hagan muchas preguntas, él se los va a agradecer. Ok, gracias. Espero que aquí funciona también, sí. Espero que no se creen demasiadas altas expectativas después de esta introducción. Gracias por la invitación. Si alguien quiere hacer pregunta a la mitad, no hay problema. Hay un micrófono extra aquí. No tienen que esperar hasta el final. ¿Sí? De todos modos no voy a cubrir todo, así que... Bueno, lo pongo aquí. Entonces, eso es un interés mío relativamente reciente. Hay un artículo que salió este año, más fácil y mejor, a lo mejor bajar el preprint ahí. Y bueno, aquí no va a haber muchas fórmulas. Si a alguien le gusta más fórmulas, ahí tienen de sobra 50 páginas. Ok, entonces, ¿listos? Es un objeto que creo que todo el mundo conoce. No siempre ha sido, tiene una historia bastante breve. Hay dibujos de Leonardo da Vinci, pero controversiales. No es claro que si fue él o su alumno. De todos modos, no tenemos ninguna bicicleta construida. No, me di cuenta preparando esto, sé que estamos cumpliendo 200 años a la primera bicicleta. Y bueno, fue desarrollada y al final del siglo XIX, básicamente se parecía como hoy. Bueno, ahí está una versión un poco más moderna, pero básicamente la geometría ya estaba establecida y no ha cambiado en más de 100 años, salvo detalles pequeños, plástico en lugar de metal o madera, pero la geometría ahí está. Esa es la evolución de la bicicleta. Nosotros vamos a tomar un paso evolutivo hacia adelante en la dirección de simplificar. La bicicleta se va a representar por un segmento. Entonces, ¿a qué me refiero? Aquí está una pequeña película. Es un segmento, ¿sí? ¿Entiendes? Es el segmento que conecta la rueda delantera con la trasera. Es un segmento que está moviendo en el plano. Y los extremos del segmento, o el segmento, digo el extremo, el rojo, te deja la trayectoria delantera, ¿verdad? No sé si se ve rojo o café, es el delantero, y el azul es el trasero. Las curvas que se genera este movimiento de este segmento, las dos trayectorias parametrizadas que se dejan en el plano no son arbitrarias, no sé si se dan cuenta. Tenemos una condición importante, condición de no resbalar o no deslizar o no patinar. La rueda, o sea, ninguna de las ruedas no patina bajo nuestras suposiciones. Y la condición es que la dirección de la rueda vista desde arriba es tangente a la trayectoria que deja, ¿verdad? Si resbala, si patina, se va como transversal al curvo de avance.
Bueno, la delantera no nos interesa porque tenemos el manubrio, ¿no? Que lo está ajustando. Entonces, pero la trasera, típicamente no hay manubrio, ¿verdad? Entonces, hay unos casos raros en YouTube, como cualquier cosa, pero típicamente no hay. Entonces, esa es la condición. Sí, vamos a ver unos ejemplos otra vez. Entonces, simplifico. Está el segmento y la trayectoria trasera es tangente en cualquier momento al segmento. Es un ejemplo de curvas, ambas cerradas. ¿Sí? En el otro ejemplo anterior no era cerrado. ¿Ok? ¿Queda claro cuál es? Ese es el modelo matemático. Estamos estudiando las trayectorias generadas por movimientos satisfaciendo esta condición. Lo puedes escribir como una ecuación diferencial. No lo voy a hacer ahora. Estoy seguro que cualquier estudiante de cálculo puede hacerlo. Pero vamos a explorar las consecuencias de esto. Las trayectorias, eso es una trayectoria que ustedes no ven típicamente, porque la bicicleta es muy grande comparada con la trayectoria delantera. ¿Sí? El azul siempre va a ser en mis dibujos, creo que vamos a poder mantener este convenio. El azul es la trayectoria delantera. ¿Sí? Y pueden ver que el de rojo, a veces la rueda trasera a veces se va atrás y a veces adelante, y atrás y adelante. Unos así circos chinos se hacen unas curvas así muy cerradas, tienen que hacer eso a veces, no hay de otro, como que la bici es rígida. Okay. Es inevitable el fenómeno. Puede ser bastante complicado, ¿eh? Por cierto, varios de los teoremas que quiero explicarles empezaron así, animaciones. La computadora es una gran herramienta poderosa para descubrir teoremas y varios de los teoremas fueron descubiertos observando con cuidado estos dibujos. Vamos a andar en círculo, pero muy chiquito comparado con la bici. Vamos a verlo desde arriba, se ve mejor. Aquí puse flecha para, como que está bien confuso el asunto, para que sea claro cuál es el adelante y cuál es el atrás. ¿Ven? La curva trasera, con todo y picos, se cierra. Pero ¿cuántas vueltas creen le toma a la llanta delantera, la que sigue la curva azul? ¿Cuántas vueltas le toma para regresar a su posición inicial? Se antoja decir 3 capaz, pero vamos a empezar aquí, ahora. 1, sí, uno sí ya contaron. 2, 3, 4. Okay. Uno de nuestros ejemplos más inspiradores es nada más estudiar, andar en bici en círculo, o sea, que la delantera va en círculos. Okay. Vamos a regresar a este ejemplo más adelante, donde lo vamos a ver desde el punto de vista más alto de nuestros teoremas y qué está pasando aquí. Pero es bonito, aun si no entiendes nada. Espero que estén de acuerdo. Aquí está un acertijo para ayudarnos a digerir la condición. ¿Sí? Un acertijo de detectives. ¿Sí? Tienes dos, a lo mejor unos conocen, es bastante en el medio de acertijos y de divulgaciones. Uno popular, si no, ahí está. ¿No? Si ya conoces, guarda silencio, por favor, deja a los demás. Ok, tienes 2 trazas de bicicleta del ladrón que escapó del lugar del crimen. ¿No? Y el acertijo es, aquí no los pinté en azul y rojo. No sabemos cuál es el delantero, cuál es el trasero. ¿Sí? Como sucede normalmente. Y no sabemos en qué dirección nos fuimos. Pregunta,
Solamente en base de la geometría de estas dos curvas puedes deducir, bueno, sabiendo que fue con una bicicleta no patinando, ¿pueden ustedes deducir en qué dirección se fue la bicicleta? Desde arriba, digamos, desde el noreste hasta el suroeste o viceversa. Vamos a contemplar un momento, ¿no? ¿Sí es clara la pregunta? Hagan así con la cabeza, ¿no? Ok, yo veo unos moviendo sus manos ahí. Bueno, lo analizamos juntos, ¿sí? Eso no es necesario más para resolver este acertijo. No necesitas saber ningún teorema, nada más entender la definición que di hace poco. Esa es una opción, ¿no? Que esa es la curva trasera, ¿sí? La base de esta flecha, yendo hacia allá. ¿Eso es posible? No, porque mira dónde está el punto de contacto de la delantera y mira dónde está la otra curva. Eso no es, aún si hagas, no sabes, ni siquiera sabes el tamaño de la bici, ¿verdad? Entonces, nada, no checa. Bueno, a lo mejor ahí no vemos parte del dibujo, pero bueno. ¿Así? Tampoco. Bueno, vamos a intentar checar. Hay 4 posibilidades, ¿verdad? Vamos a ir tomar la otra curva como la trasera. ¿Así? Capaz, ¿no? ¿Qué creen? Bueno, pero eso debe suceder no solo ahí. Tenemos que echar a andarnos con la bici, ¿no? ¿Ven? No checa. La bici no es de hule. Tiene que... Todavía son rígidas, ¿sí? No checa si vas a lo largo de la... Ok, nos queda todavía una opción más. ¿Qué tal así? También checa, pero no es suficiente. Sí. Ok. Ahora entienden, si tú tomas 2 curvas así al azar, ninguna de las 4 posibilidades va a checar. Unas muy pocos, más de una posibilidad va a caber. No sé si uno si se le ocurre un ejemplo, no líneas rectas, encimadas, pero sí hay ejemplos. Hay un ejemplo obvio, hay ejemplos menos obvios. Es una indicación de acertijos más avanzados, pero todavía elementales, alrededor de este tema tan simple al parecer. Ok, seguimos. Vamos a ver el caso más simple. Vamos a andar a lo largo de una línea recta. La curva que se genera es una de las curvas súper clásicas. Wikipedia, todo está lleno de información acerca de ella. Marcan de los primeros pasos de geometría diferencial. Creo que Leibniz fue el primero que escribió una parametrización concreta con ella, usando una de las aplicaciones de cálculo diferencial. El problema fue, Huygens también tiene ciertos teoremas acerca de él, el gran experto en geometría de curvas. El que lo sugirió es el señor Claude Perrot. Algunos de ustedes, a lo mejor, ¿alguien conoce el nombre Perrot? Ok. ¿Alguien conoce el cuento del Cenicienta? Gato con botas. Pues no fue Perrot, pero fue su hermano. Charles Perrot. Es increíble, yo no sabía, la lista de todos los cuentos más populares así de los tiempos fueron. Alguien que le interesa un poco la historia de la ciencia, es una figura medio trágica, el Claude Perrot. Pero bueno, quedó grabado, él sugirió el problema a Leibniz. Se encontraron, pueden ver que coincidían más o menos. Y ahí está es muy fácil generar
sin computadora, una tractriz, se llama esta figura. Puedes andar en la playa y jalar un objeto atrás de ti. Vas a poder generar solamente la mitad con una cuerda. La otra mitad tienes que jalarlo en la otra dirección. Esa es la tractriz. Bueno, ahí se dice en inglés, pero... Ok. Ahí está. Esa es la D es el tamaño de la bici. ¿Sí? Esa es la fórmula de Leibniz. Fórmula muy explícita. No está parametrizado, es como una gráfica de una función. Ok. Es un ejercicio bastante básico para cálculo, no sé, de una o dos variables. La tractriz, bueno, no es... O sea, en algún modo nuestro tema son tractrices generalizadas, ¿sí? Tractrices generadas no por recta, sino por cualquier curva azul, curva delantera. La tractriz misma es una curva fascinante, aquí está un poquito de sus propiedades. Es lo que se llama la involuta de una catenaria, los que tomaron cursos de curvas, o pueden nada más, ahí está la definición de la involuta de una curva. La catenaria también merece otra plática. La superficie de revolución generada por una tractriz, aquí vemos como la mitad de la tractriz, ¿verdad? Desde el pico para arriba, genera uno de los objetos más interesantes de geometría diferencial. Es como un modelo de geometría hiperbólica, la pseudoesfera pero encajado, bueno, parte de ella, encajada en R3, no puedes encajarla todo. Y tienen aplicaciones interesantes en ingeniería, tiene propiedades acústicas esta pseudoesfera. Sí, pero nosotros, ¿qué bocinas? Nosotros matemáticos, vamos a tomar un acertijo así de cálculo. A lo mejor ustedes conocen, un ejercicio típico de cálculo es calcular el área abajo de una curva. Podría usar la fórmula de Leibniz que puse antes e integrar, pero es una lata. Tampoco tan grande, pero sí lo puedes hacer. Aquí lo vamos a hacer ilustrando unos de los teoremas más generales que esto acerca de trayectorias de bicicleta. El teorema dice así, es algo un poco sorprendente. Si tú tomas cualquier dos trayectorias, en este caso cerradas, entonces la bicicleta está como barriendo un área, el área verdecito ahí, ¿verdad? Entonces te dice que el área de esto no depende de nada más que el tamaño de la bici. O sea, podría ser que la trayectoria trasera es un punto y la bici está como un radio, está corriendo un círculo, y eso es la fórmula que tienes a la izquierda. Es el área de un disco. No importa la forma, importa que no depende de nada. Es un poco raro. Y tiene una versión un poco más generalizada, no tiene que ser, o sea, puede ser un pedazo ¿sí? Lo único que importa es qué ángulo, ¿sí? El cambio de ángulo de la bici de uno al otro. ¿Sí? Es como una relación entre trayectorias de bici área. Hay uno más avanzado, a lo mejor, si me da tiempo, lo menciono más adelante. Vamos a ver la demostración, ¿no? Es plática de matemáticas. Ahí está este pedazo, lo puse ahí más grande. Entonces la idea es, lo dividimos en triangulitos. Bueno, hay que tomar límite de triangulitos infinitesimales, pero... Y luego los deslizamos, todos esos triangulitos. Todos esos triángulos tienen aproximadamente, ¿sí? Es como isósceles, y todos tienen los mismos lados, el tamaño de la bici, todo con ángulos ahí del pico, y lo juntas y tienes como este abanico, se junta un sector del círculo, y eso es el final de la demostración. El área, al deslizarlo, no se cambia el área. Tienes que hacerlo con más cuidado, con límites, pero esa es la idea. Ok, entonces es una demostración elemental, de hecho, y con esto podemos regresar a la tractriz. A lo mejor ustedes entienden cuál es el cambio del ángulo. Eso no es cerrado. Las trayectorias, ¿cuál es el cambio de ángulo?
desde que empezaste a la izquierda, al infinito, y pasas a la derecha, ¿sí? 180 grados, pi, ¿verdad? Pues la fórmula dice que si haces esto, tiene que dar pi L cuadrado entre 2, ¿sí? Porque es pi entre 2. ¿Sí? El ángulo, el cambio, delta teta entre 2. Pues eso es la solución elegante, sin integrales. Geométrico. Bueno, para los que llegan más tarde va a haber otros acertijos, no se preocupen. Pero más difíciles, ¿ah? Mientras avanzamos, ya no tan fáciles. Bueno, ahora un concepto importante que le lleva a uno de los teoremas, probablemente es el teorema, es lo que me atrajo al tema que muestra que es más allá que acertijos del primer semestre. A ver, entonces, hago lo mismo, tomo una trayectoria delantera, la azul, ubico la bici, como sea, en alguna posición inicial, esa es la, ¿dónde está? Funciona. Está la I, que está ahí, y echo a andar la bici. Okay. Cuando yo termino, ¿sí? La rueda delantera regresa a su posición inicial, no hay ninguna razón que la rueda trasera, o sea, con todo y bici, regresa a la posición inicial, ¿verdad? Ahí está la posición final. ¿Entienden? Tenemos un mapa de posición inicial a posición final. ¿Y quién lo define? Andar en bici. ¿Sí? ¿Depende de qué depende este mapa? De la orientación inicial a la orientación final. Depende de la curva azul, obviamente. Ahorita vamos a ver varios ejemplos. Y del tamaño de la bici, muy importante. Si yo cambio el tamaño de la bici, no hay ninguna razón que sea lo mismo. Ahorita vamos a ver demostración, digamos, por visual de esto. Ok. Entonces se define un mapa, le llamamos la monodromía de bicicleta. Eso viene de teoría de ecuaciones diferenciales, porque estamos resolviendo ecuación diferencial. Y manda, estoy barriendo todas las condiciones iniciales, la bolita chiquita, y la bolita grande es la posición final. ¿Sí ven? Y la trayectoria está fuerte, ¿ah? Animación, lo voy a hacer otra vez. Sí, el círculo verde es el círculo de todas las orientaciones iniciales posibles. Empezamos con la orientación inicial horizontal y termina donde termina. Entonces, esa es una ilustración de este mapeo del círculo a sí mismo. Ese es el objeto principal de toda esta plática. La monodromía asociada, ahí la notación lo enfatiza, depende de la curva y depende del tamaño de la bici. Con cada curva y con cada tamaño de bici se asocia un mapa del círculo de orientaciones a sí mismo. Ok, entonces ahorita vamos a mirar qué propiedades tiene este mapa. El primero es un teorema, se demostró bastante tarde. El señor Foot lo demostró, creo que en los años 90 del siglo pasado. Y dice que este mapa del círculo del sí mismo no es arbitrario, es uno de lo que se llama transformada de Möbius. Ahorita vamos a, los que no se acuerdan, lo vamos a recordar. ¿Sí? Transformada de Möbius, típicamente lo ves en un curso de variable compleja, creo. O a veces le llaman transformación lineal fraccional, ¿verdad? Como es algo así, con una cierta coordenada, ahorita vemos, que pones en el círculo, no es el ángulo, ¿eh? Pero hay otra coordenada en el círculo, se ve así. Y la ABCD, bueno, pues dependen de la gamma, depende de la L. Eso es una transformada de Möbius, ¿ok? Aquí está la demostración, o digamos, bosquejo de demostración, con esto debería poder hacerlo. Básicamente escribes la ecuación diferencial que estás resolviendo para definir esta monodromía. Y cuando lo escribes con cuidado, aquí está la clave es qué coordenada. Aquí es
haces lo que se llama proyección estereográfica. No lo parametrizas las direcciones con la teta, como sería el primer instinto, sino, y ni con la teta entre dos, pero usas esa construcción para mandar todo el círculo a esta línea vertical, el eje de P. Eso tiene muchas propiedades muy interesantes, incluso de teoría de números. Se llama parametrización racional del círculo. Aquí hace su aparición. Si lo escribes así, la ecuación diferencial que sale es esta. Okay. Y lo importante es no tanto los detalles, lo importante es que es una ecuación diferencial cuadrática. ¿Sí? El lado derecho es un polinomio cuadrático con coeficientes variables, ¿sí? Porque estos B1 y B2 son las velocidades a lo largo de la curva azul. Y bien sabido, porque esos tipos de ecuaciones diferenciales se llama ecuación tipo Riccati, sus soluciones son transformadas de Möbius. Su flujo transformado de Möbius básicamente es una proyectivización de sistema lineal. Esa es la razón. Bueno, vamos a ver qué implica esto. ¿Sí? Más allá de la demostración es una cuenta, vamos a decir. No tengo una explicación profunda. Ya tengo una explicación, pero es mucho más complicada de explicar, una explicación conceptual. Vamos adelante. Entonces, las transformadas de Möbius, pero ahora son reales, ¿sí? A, B, C, D son reales, no son complejas. También vamos a llegar más tarde a complejas, pero ahora empezamos con reales. Entonces, tiene una clasificación, ¿sí? Forman un grupo, se llama el grupo de Möbius, y se clasifican según los números de puntos fijos que tienen. Punto fijo, ¿qué es punto fijo? Es como M de P igual a P. Eso es una ecuación cuadrática, ¿sí? Si despejas el denominador, te sale una ecuación cuadrática, pues tiene 0, 1 o 2 soluciones, como todos deberíamos saber, ¿verdad? Entonces, y así le dan nombres ilustres a estos tres casos. En caso que hay dos puntos fijos, eso es lo que se llama una transformación de Möbius hiperbólica. Aquí se ve a la derecha un dibujito que te enseña cómo se ve. Es como moverlo. Hay dos puntos fijos, ¿verdad? Uno es inestable, ¿verdad? Si te pasas cerca de él, te alejas. Si le iteras la función, y otro es estable, como atractor. Y pues la transformación mueve a lo largo de estas dos trayectorias una cierta distancia. Así se ve geométricamente una hiperbólica. El otro caso se llama parabólico, o sea, hay un solo punto fijo y se ve algo así. Estoy dando unos ejemplos. En este ejemplo, ¿cuál es el punto fijo? Es el 0 y la infinidad. El 0 es con este coeficiente 2p, es inestable, es como ahí será el 0, aquí será la infinidad, es atractivo. Y aquí el punto fijo es infinito. ¿Okay? Como en P no ve el infinito, entonces ahí no ves puntos fijos. Y si no te gustan las fórmulas, pues nada más fíjate en el dibujo, porque representa bastante bien lo que sucede. Elíptica quiere decir es como una rotación, ¿sí? No hay ningún punto fijo. Hay un ejemplo ahí. Pero hay otro caso, que no es ninguno de esos tres. ¿Alguien puede adivinar? Hay una transformada de Möbius que no es ni hiperbólica, ni elíptica, ni parabólica. Examen de fin de la identidad. ¿Okay? La identidad, cualquier grupo tiene el elemento de identidad respetable y podría ser la identidad. Habrá curvas cuya monodromía, curvas no triviales de algún sentido, cuya monodromía es trivial. Vamos a ver esto. Hay muchas preguntas que salen de esta clasificación. O sea, quieres entender cuál es la relación entre geometría de curvas y esta clasificación muy básica y clásica de elementos de uno de los grupos más importantes en matemáticas. ¿Sí? Ese grupo aparece y reaparece y es inevitable en muchos contextos diferentes, en todas las áreas, geometría, análisis, álgebra. Aquí nos aparece de repente el grupo en trayectorias de bici.
Ok, aquí es ¿qué sucede? O sea, hiperbólico y elíptico es el genérico. Si tú agarras una transformada de Möbius al azar, o sea, una curva al azar, con todo y su monodromía, que es transformada de Möbius, si lo agarras al azar, no va a ser parabólica o sea, tienes que tener mucha suerte, ¿sí? Dos conjuntos. Los hiperbólicos y los elípticos son subconjuntos abiertos del grupo de Möbius. Y aquí les enseño, ahorita les voy a enseñar con más animaciones, ¿cómo se ve esta? Sí, es inevitable pregunta. Enséñame una curva, una trayectoria elíptica, enséñame hiperbólica. Nunca pensé en trayectorias en el plano en este punto de vista. Entonces le digo qué sucede. Lo que sucede es lo siguiente. Primero, tenemos que entender algo muy básico, muy simple, pero súper básico. ¿Qué quiere decir punto fijo de la monodromía? ¿Se acuerdan qué quiere decir la monodromía? Pongo la bici en una orientación y echo a andar la bici hasta que regresa. ¿Qué quiere decir que es un punto fijo? Quiere decir que cuando regresé a la misma, que la posición final es igual a la posición inicial. Claro, es la definición. ¿Eso qué quiere decir acerca de esta trayectoria roja, la trayectoria de la trasera? Que se va a cerrar, como en algunos de los ejemplos que les enseñé, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Que fuera del caso de monodromía trivial, que es súper, hiper especial, pero nos interesa, pero típicamente se va a cerrar, o no se va a cerrar, o sea, no hay puntos fijos, nunca se va a cerrar. No sé si ustedes ya se tienen en mente unas tales trayectorias, o se va a cerrar solamente para dos orientaciones iniciales. O sea, cuando a mí me contaron, la demostración es casi trivial, o sea, básicamente se la di, pero cuando a mí me contaron esto, estaba increíble, algo tan básico, usando todas las cosas que siempre sabía, se supone, y de repente tiene esa consecuencia de trayectorias en el plano. Ok, entonces eso es lo que dice. En caso hiperbólico hay dos puntos fijos, hay dos trayectorias cerradas posibles y, ¿se acuerdan? Un punto era atractor, otro era inestable. Entonces quiere decir que si tú vas a echar a andar adelante, se vas a converger tu curva trasera a esta curva cerrada. ¿Y cómo vas a ver la inestable? Pues te echas para atrás. Y sí, te cambias el tiempo de t a menos t, entonces los inestables se vuelven estables y viceversa. Entonces es muy fácil verlo, también lo vemos muy claramente en animaciones. ¿Y qué pasa en elíptica? Elíptica quiere decir que nunca se va a cerrar, ¿verdad? Es como una rotación, ¿sí? Te echas a andar y se va a rotar. Cada vuelta que vas a hacer va a rotar una cierta cantidad. Vamos a verlo en animaciones. Ahí está. Este es un ejemplo, es un caso hiperbólico. Aquí ves dos orientaciones iniciales para una elipse, la cosa más simple después del círculo. Y vemos, son los dos modos de andar en una elipse con este tamaño de bici que generan, y son los únicos maneras de generar curvas traseras cerradas. Típicamente no van a ser cerradas, pero en este caso sí. Bueno, cuando yo lo vi dije, no, eso es no muy impresionante porque se ven muy parecidas, ¿verdad? Estas curvas cerradas, o sea, no, pero es una elipse, hay que tomar algo un poco más. Sí, tiene mucha simetría. ¿Qué tal esta? Ya son curvas cerradas bastante diferentes. Tenemos muchas conjeturas, o sea, le enseño cosas, le cuento, pero le puedo decir que hay muchas preguntas abiertas acerca de esto, no sé si uno se les ocurre en adelante. Pero bueno, les cuento lo que sí sabemos acerca de esto. Bueno, entonces ese era el caso de monodromía hiperbólica. En monodromía parabólica, ¿se acuerdan? Hay solo única curva. Ahí está, lo escogí bien con la computadora para ver que hay un solo punto fijo. Y lo que sucede, se dan cuenta, la curva trasera asociada a una
curva trasera única, o sea, monodromía parabólica, tiene longitud cero. ¿Cómo que longitud cero? Eso no es cero, o sea, se ve algo, ¿verdad? Es que hay que contar longitud con signo. Se dan cuenta que la trasera se va ahora adelante y ahora atrás, y ahora adelante y ahora atrás. Entonces tienes que, cuando va atrás, el odómetro tiene que echarse para atrás, como los contadores de agua, como los medidores de agua o de luz. Puedes echarlo para atrás. Entonces, cuando te echas toda la vuelta, la suma total va a ser cero, ¿sí? Pero cuando vas atrás, la longitud cuenta con negativo. Y eso es un teorema, ¿sí? Es una situación parabólica, ¿sí? La monodromía es parabólica, sí, solo si la curva trasera tiene longitud cero. Vamos a ver un teorema más general que esto que implica este resultado, pero es una indicación. Aquí está es un poco ilustración un poco diferente, ¿entienden? Ustedes ven en la posición inicial, pero también ven la final, ahí está el final de la trayectoria. Entonces pueden ver que no hay ningún punto fijo, ¿verdad? Nunca el punto final coincide con el inicial. Está como, no es exactamente rotación, pero se comporta como rotación la posición final comparada de la inicial. Ahí va otra vez. Ok. Bueno, entonces eso es la monodromía. Pasé un poco de tiempo de esto porque es el concepto principal y hay varios teoremas adicionales acerca de esto. Espero que con esto queda claro el concepto y su significado geométrico para curvas de trayectorias de bicicleta. Aquí está un ejemplo de monodromía trivial. ¿Sí? Eso ya lo vimos, contamos 4 veces. Bueno, eso ya lo hemos visto. Pero ahora entendemos este ejemplo que lo vimos antes. No sé si se dieron cuenta, debería convencerse que no importa cómo empezamos. No tenemos que empezar, digamos, ahora, cuando, digamos, empezamos así, no tenemos que empezar con la posición horizontal. Porque te echas un poco más adelante y ya está chueco, pero luego puedes girar todo el dibujo, hay una simetría. Que puedes girar todo el dibujo. De hecho, puedes, ¿sí? Debería convencerse que no importa en qué posición empiezas, se va a generar lo mismo como flor de 3 pétalos, a lo mejor rotada, cuando tú empieces con otra posición inicial. Entonces, es un ejemplo muy valioso porque es difícil de construir con monodromía trivial. Todas las curvas traseras se cierran, pero bueno, empezamos con círculo, no se vale. Habrá unas curvas más, ¿sí? Hay como un espectro interesante, número finito de longitudes, para lo cual eso sucede. ¿Okay? Espero darles una fórmula, uno de los teoremas nos da una fórmula para el círculo por lo menos, de cuáles son estos espectros. Y esto depende de cuántas vueltas permito. Para 4 vueltas creo que tengo 2. Estoy viendo uno de esos. Ahorita les enseño una tabla de todas las longitudes y todas las curvas que generan, es pura belleza. Ok, entonces eso es el caso de monodromía trivial y el hecho se puede generar mucho más otras curvas con un mecanismo que les explico. Ok, ahí está un teorema. Cuando la monodromía de una curva es hiperbólica, o sea, las típicas curvas que ustedes ven en la vida real con bicicletas son hiperbólicas. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice el teorema, porque la bici es chiquita comparada con tienes que andar, no sé, alrededor del estadio. ¿Okay? Es mucho más grande que la bici. Solo en un circo puedes tú andar en un círculo comparado al tamaño de la bici. Entonces, las curvas cerradas, círculos o no, que ustedes ven, son mucho más grandes comparado con la bici. El teorema dice, era una conjetura, más de 100 años, que si la bici es suficientemente pequeña comparada con la curva delantera, estás seguro que va a ser hiperbólica, o sea, vas a tener 2
trayectorias traseras cerradas y aquí te dan, de hecho, basta checar el caso del círculo, ahí es fácil ver cuánto es hiperbólico o no, y te dice que lo mismo está asociado con el área y solamente el teorema demostrado para el caso convexo, y todavía no sabemos qué pasa, no tenemos una condición suficiente razonable para, ¿sí? Si alguien quiere trabajar en este problema, es abierto. ¿Sí? Pero eso sí cubre clase grande de ejemplos. Ahorita vamos a ir adelante a otro, menciono rápidamente otros problemas, todavía están en este área, en este rango más elemental del problema. Trayectorias ambiguas son aquellas parejas de trayectorias para los cuales el acertijo primero que di, en qué dirección se fue la bici, no se puede resolver. Quiero decir que podía haber andado en dos direcciones, ¿sí? Que de las 4 posibilidades, 2 cumplen, no una. ¿Sí? Son muy especiales. ¿Tengo animación aquí? No. Entonces, eso es un ejemplo muy obvio que esto puede suceder. Si se dan cuenta, es como dos bicis pegadas, ¿sí? Por su rueda trasera, y tú puedes andar en cualquiera de las dos direcciones, cumple con esta condición de no resbalar. Y bueno, es un ejemplo un poco trivial. La pregunta es si hay otro ejemplo no trivial, y la respuesta sorprendente, bueno, sí, y no solo sí, que este problema resuelve a la vez otros dos problemas que durante muchos años no entendían que tiene que es el mismo problema, básicamente. Bueno, me está haciendo corto el tiempo, no le voy a explicar cuáles son los otros dos problemas. Aquí está la liga, si alguien quiere escribirme, le mando, es muy interesante, es un problema de hidrostática y otro problema de física, de movimiento de partículas en campo magnético. Okay, los dos están resueltos por esas trayectorias de Skruberen. Okay. Otro concepto central después de la monodromía es una cosa que se llama correspondencia o transformada de bicicleta, que también lleva mucho tiempo, desde el siglo XIX. La gente lo encontraron en otros nombres, en otros contextos, en cuestiones diferenciales. Entonces, aquí tenemos dos trayectorias delanteras azules, una sólida, otra rayada, y no sé si dan cuenta, comparten la misma trayectoria trasera. ¿Sí entienden? Eso debería ser. Hay varias reformulaciones de esta condición. Puedes pensar como hay un palo rígido, tamaño doble bici, 2L, y que está conectando las dos ruedas, moviendo, pero eso no es ninguna restricción. De hecho, lo puedes hacer para dos curvas típicas, puedes hacer esto, pero la condición es que el punto medio se va en la dirección tangente al palo. Eso es equivalente a ser curva trasera común de las dos delanteras. Si tienes dos trayectorias azules relacionadas así, como lo vemos aquí, por algún tamaño de bici, ¿sí? Dependería tenías que a veces escoger correctamente el tamaño de bici, le llamamos que están en correspondencia de bicicleta. ¿Ok? Esa es la definición. Esta definición tiene consecuencias fuertes, y una de las consecuencias es que tienen la misma monodromía. ¿Sí? Tienes de esas dos curvas, a pesar de parecer muy de forma, eso es una elipse, y eso es quién sabe qué, frijol, entonces los dos tienen la misma monodromía. Para todo tamaños de bici, no solo para el tamaño de las bicis que definieron esta correspondencia. ¿Ok? Eso es probablemente el teorema principal del tema. Eso es lo que echa a andar, es altamente no obvio. Y otro teorema, como un diagrama conmutativo. Tú puedes ser transformada con un tamaño de bici, luego con otro tamaño de bici, este palo que conecta las dos curvas,
de dos tamaños diferentes y no importa en qué orden lo haces. ¿Sí? Nos encanta esa conmutatividad. El nombre tradicional es esto, también viene de otro tema en geometría diferencial, donde Bianchi estudiaba en el siglo XIX. Ok, ahí están unas consecuencias. Las consecuencias son las siguientes. Si tú tomas, ¿dónde estaba la curva? Esa es la curva que creo que hemos visto, la azul, ¿se acuerdan? Con la roja, ¿verdad? Es muy fácil, tú nada más haces la bici doble de tamaño, generas otra curva en correspondencia con el círculo, ¿verdad? El círculo, con ese tamaño de bici, tenía monodromía trivial. Corolario inmediato de la transparencia anterior es que esta forma rara es otro ejemplo de curva, ahora no es círculo, ¿eh? Pero también tiene monodromía trivial. Y lo puedes iterar. ¿Y qué obtienes? No sabemos. Pero es un hecho. Tienes una maquinaria de generar muchas curvas. Esas curvas aparecieron, obviamente, en otro contexto, en geometría algebraica. Ahorita no entramos en esto. Y aquí tienes la pregunta de los tamaños. Puedes ver aquí es uno, así es otro. Bueno. Así están los... Cuando si das 5 vueltas, tienes 4 posibilidades de tamaños de bici. Cada uno genera una transformada de bicicleta y otras curvas con... Ok, rápidamente vamos a pasar a la dimensión más alta, donde está dando la relación en matemática contemporánea, con sistemas completamente integrables, hidrodinámica. Eso va a ser la última. Todavía tengo, ¿cuánto? ¿10 minutos? Bueno. Ok, entonces vamos a acelerar un poco para llegar a la conexión con sistemas completamente integrables, que fue prometida, creo, en el abstract, no estoy seguro. Ok, ¿qué pasa en todas las dimensiones? Ese teorema de Foot, o sea, se puede entender, puede hacerlo en cualquier dimensión. Tomas una curva en el espacio y si quieres como jalas un papalote, ¿sí? Atrás, entonces vas a hacer otra curva y la línea que sale de la curva delantera, ahora es de espacio, va a ser tangente en cualquier momento a la traza del papalote que estás jalando. Ok, entonces la definición tiene sentido en cualquier dimensión. Resulta que de todas las dimensiones, 3 es la más interesante. Y afortunadamente 3 podemos ver. Entonces, ¿y por qué? La razón principal es porque R3 es una álgebra de Lie. Okay, pero tampoco eso es para tema de seminario de geometría. Ok, entonces, ¿cuál es el resultado? Que en el grupo de Möbius, en dimensión 3, o sea, ahora las orientaciones posibles en dimensión 3, digamos, son toda una esfera de orientaciones posibles, y el grupo de Möbius de esta esfera es el grupo conforme, o son los grupos de transformadas lineales fraccionales, la misma fórmula de antes, pero todos los números A, B, C, D, P, todo es complejo. Bueno, eso es también un grupo muy importante en matemáticas, sabemos mucho acerca de esto, tiene significado geométrico, que es el grupo conforme. En dimensiones más altas, es el grupo conforme siempre, es parte del teorema. La demostración no es muy diferente, escribes la ecuación diferencial y ves que son transformadas de Möbius infinitesimales, los coeficientes. Ándale. Ok, ahora una pregunta, espero que no les confunde después de todas esas nociones. ¿Se acuerdan las elípticas en el plano, verdad? Los que no tenían puntos fijos. Pregunto, ¿puedes tener una curva elíptica en el plano? Dejamos momentáneamente, pero muy breve momento, dimensión 3, regresamos a dimensión 2. Puedes tener una curva, una elipse, ¿no? En el plano con bici larga, o sea, que es elíptica la monodromía, pero que tenga curvas traseras cerradas. Parece que por definición no, ¿verdad? Porque dijimos elípticas que no hay puntos fijos.
de la monodromía. Pero acuerdan, tú puedes pensar en cualquier curva planaria, o sea, en el plano, como metida en R3. Entonces, una transformada de Möbius, aunque tiene coeficientes reales, puedes usar una ecuación cuadrática con coeficientes reales. Sí tiene soluciones, pero complejas. Eso quiere decir que vas a tener direcciones no planares que van a ser, que te van a dar curvas cerradas. La respuesta es que sí, si permitimos como levantar la llanta trasera, permitir direcciones iniciales no planares, entonces vas a tener, entonces vamos a hacer una animación, vamos a ver qué eso sucede, ahí está un ejemplo. Así se ve la curva trasera. ¿Sí? Esta bici es grande. La monodromía, si lo consideras en el plano, la monodromía es elíptica. No hay puntos fijos, pero sí hay puntos fijos en la esfera de Riemann, en la esfera de direcciones posibles. Y lo que estamos viendo es el resultado de este levantar la llanta trasera, lo que digo. Bueno, creo que por falta de tiempo es otro teorema que nos permite clasificar otra vez esta tricotomía o cuadrotomía de elíptico. Ok, en las preguntas a lo mejor alguien quiere regreso a esta transparencia. Con este teorema podemos demostrar que la longitud algebraica es cero. Con este teorema podemos también calcular el espectro de longitudes que dan monodromía trivial, en el caso del círculo por lo menos. Vuelvo, ahorita se explica cómo sacaron estos. Aquí está otro ejemplo. Enseño peliculitas, no teoremas y fórmulas. Ahí está otro ejemplo de qué sucede en el plano. Estoy aplicando ahora 2 veces correspondencia de bicicleta. O sea, empiezo con curvatura circular, una trayectoria circular, la aplico una vez transformada de correspondencia de bicicleta, obtengo la curva planar, que también tiene monodromía trivial, la aplico una vez más, pero ahora esta vez voy al espacio. ¿Sí? Obtengo esta correspondencia de bicicleta, funciona en cualquier dimensión. Obtengo una curva en 3 dimensiones con monodromía de bicicleta trivial. Okay. Puedes seguir. Se dan cuenta, se parece esférica, ¿verdad? Eso es un ejemplo de teoremas que sacamos con la computadora. Esta curva verde parece esférica y sí, luego demostramos que sí es esférica. Ahorita le quiero mostrar rápidamente, en esta, básicamente la última transparencia, una relación con hidrodinámica. Hay una ecuación muy famosa, lleva más de 100 años, se llama tiene muchos nombres porque apareció y reapareció varias veces. Es un estudiante de Levi Civita, italiano, hace más de 100 años. Esta es una ecuación que describe un fenómeno, es una aproximación en hidrodinámica que explica como un vórtice, así como unos tornados o unos, así que en el ejemplo, eso es unos anillos, vórtices de humo generados por un volcán, Etna, es muy buen generador de estos filamentos. Para nosotros es una curva, gamma. Aquí, los delfines también son muy buenos en generar estos filamentos con su propia boca, es con aire, ¿sí? Lo generan. Y eso es, ¿entienden? ¿Eso qué quiere decir? Es nuestra curva azul. Está parametrizada por longitud de arco, ese es el tangente, como la aceleración. Es una ecuación clásica. Eso quiere decir cómo voy a evolucionar la curva. Defino un campo vectorial a lo largo de la curva. Los que no quieren seguir estas cosas pueden disfrutar
de los delfines. Entonces, dice cómo se evoluciona la curva, ¿sí? Se mueve en la dirección perpendicular, la dirección de la binormal, y con qué velocidad de la curvatura, ¿sí? Tiene propiedades increíbles esta evolución de curvas. Una de las cosas fáciles de demostrar, preserva la longitud de la curva. Pero no solo hay una infinidad de cantidades integrales de la curvatura y de la torsión y sus derivadas que se conservan. Eso es uno de los ejemplos mayores de lo que se llama sistema integrable, completamente integrable de dimensión finita. Es un sistema de evolución en el espacio de todas las curvas cerradas o no. Aquí lo estoy tomando para curvas cerradas en el espacio, en R3. Es un sistema hamiltoniano, hay una infinidad de flujos, conmutan, los hamiltonianos conmutan. Todos lo puedes organizar como una serie formal, tienes que agregar la tangente a la curva, tienes una serie de campos vectoriales a lo largo de la curva, los reúnes en una como función generatriz, esta X que une toda infinidad de campos vectoriales, todos conmutan. Y este epsilon tiene significado en nuestro ahí está la sorpresa, la relación con bicicleta, la ecuación que satisface, esta ecuación que engloba todos estos campos, es básicamente la ecuación de bicicleta, ecuación diferencial de bicicleta, que nunca la escribí, por cierto. Bueno, sí lo escribí una vez en el plano A, hay una versión en dimensión n, y formalmente hay una relación, es básicamente, es como si tú pones aquí, la epsilon es I por L, te sale como una ecuación de bicicleta de tamaño imaginario. Entonces hay una especie de continuación analítica de la ecuación de bicicleta, y cuando tú tomas en lugar ¿sí? Donde continúas el tamaño de la bici, cuando el tamaño se vuelve imaginario, obtienes esta cosa. Eso quiere decir que también la ecuación de bicicleta debería ser acompañada con otra infinidad de ecuaciones, todo está en evolución. Eso es el tema muy activo, hay varios artículos, no solo de nosotros, de gente que ven esta cosa. Y con esto, bueno, aquí es un resumen de todo lo que hemos visto. Muy rápido, que no se le olvide nada. Vimos un poco geometría diferencial de clásica, las tres trices, teoría de grupos, el grupo de Möbius, el grupo conforme, geometría no holonómica, esta condición de no resbalar, eso se llama una condición sobre la velocidad de algo, no las posiciones. Algo de hidrodinámica, de estas ecuaciones de filamento, algo de sistema integrables. Aquí están unos temas que no toqué. Teoría de planímetro, sí, eso ya no es... ¿Cómo mides áreas? Ahora lo metes ahí en Google Maps y, no sé, prendes ahí una extensión y... No, pero se hacía con unos aparatos mecánicos muy ingeniosos. Se puede usar algunos teoremas interesantes de bicicleta para medir áreas, unas series asintóticas. Ahorita no tenía tiempo. Hay una relación con geometría hiperbólica interesante. Tenemos un mensaje de correo electrónico de... ¿cómo se llama? El experto de geometría hiperbólica. Experto de geometría hiperbólica, se me olvidó su nombre. Medalla Fields. Bueno, tenemos una indicación que tiene que ver con geometría hiperbólica de tres variedades. Hidrostática, mencioné rápido este problema de curvas ambiguas. Muchas gracias. Thorsten nos escribió un email, no a mí, a colaboradores hace como 2 años. Bueno. Nada.
Pueden subir aquí. No, pero esto funcionaba. A lo mejor no hay preguntas. Las bicicletas eran de plano, el espacio que tenían, se trabajaba Sí, hay una versión. Gabriel pregunta si hay una versión, o sea, les enseñé en el plano la mayoría de la plática, luego expliqué si puede hacerlo en dimensión 3 o mayor, tiene sentido. La pregunta si hay una versión en variedades, sí hay, para cualquier variedad riemanniana, tú puedes tomar como un segmento en el tangente de línea fija. Hay teoremas, sobre todo los teoremas fuertes, muchos generalizan para spaceforms, o sea, para espacio hiperbólico y las esferas. Sí, hay bastante trabajo de generalización de esto. Incluso Thurston, eso es de la persona que se me olvidó su nombre, tiene un libro estándar de geometría hiperbólica. De hecho, él menciona, bueno, ahora entendemos que eso era su interés. Él menciona esta geometría de trayectorias de bicicletas en variedades hiperbólicas. Él lo usa para fines topológicos. ¿Otra pregunta? ¿Sí? ¿Hay propiedades interesantes sobre las trayectorias de ruedas de un carro o solo es dos veces? ¿Hay cosas interesantes en decir o es dos veces las trayectorias? Sí. Bueno, depende cómo lo modelas. Yo no lo hemos pensado. Están muchas cosas abiertas en bicicleta todavía, pero hay muchos problemas de control. Sí, caben lo que dices, un carro, un tráiler con 7 trailers, una víbora. Todo esto dentro de geometría no holonómica. Sí, una de las cosas que mencioné, hay muchos resultados acerca de esto que dijo Luis con geometría de Cartan, hay muchas cosas. Pero como son tan generales, no llegan lejos. ¿Sí? Son teoremas así, existe una conexión con estas propiedades, ¿sí? Que tiene monodromía de ese estilo. Y ahí para. Si quieres ir más profundo, pues tomas un ejemplo chiquito y llegas más lejos. O sea, ejemplo más simple. No tengo buena respuesta, básicamente. ¿Otra pregunta? Sí. Me llamó mucho la atención el caso de que mencionaba de tener un globo. ¿Han pensado en el caso de que se tenga un cono, una persona camine con el cono? ¿Camina con un cono o con un globo? ¿Con cuál quieres? Una colección de globos que determinan una superficie cónica. En lugar de un segmento, caminar con un segmento, caminar con un cono. Bueno, esa es la animación, creo que di, ¿no? Era como, o sea, a ver rápido, ¿cuánto fue esto? Sí, eso es que, aquí está el globo, aquí está señor o señora caminando, jalando el globo. Eso es exactamente eso. O sea, algo hace que siempre se estira, o sea, no es una cuerda que se puede aflojar, ¿verdad? Hay como sí, el tamaño es como rígido, la distancia en nuestro modelo. Pero, ok, ahorita estás jalando, como estás jalando el globo atrás de ti. Entonces, yo puedo unir todas estas líneas rectas y se genera una superficie, ¿verdad? Si esta curvita roja es suficientemente chiquita y lo ves de lejos, parece como un cono, ¿no? Con una base elíptica. ¿A eso te refieres? No, pero está igual de bonito. Ok, pero no estoy seguro. ¿Tú entendiste, Luis, a qué se refiere? ¿Cuál fue su pregunta? A lo mejor, ¿entendiste? Todo un cono, estoy jalando todo. Se quieren complicar. Es igual como que me preguntan. ¿Qué? ¿Es demasiado simple para su gusto o qué? No puse suficientes problemas fuertes. Mira, se puede hacer muchas cosas.
Pero no todo lo que se puede hacer hay que hacer. O sea, ¿por qué nos gustan matemáticas? Empezamos con lo más, o sea, un segmento se mueve en el plano, qué primitivo, qué rollo, qué monodromía, cosas. Eso no sé, bueno, es cuestión de gusto. Puede ser muchas cosas, puede jalar un cono, puede jalar un elipsoide, o sea, sí hay muchas superficies. No sé, me encanta que con tan poco data inicial saca tanto jugo, digamos, y tantos programas abiertos, y esta relación con hidrodinámica que me sacó completamente de onda. Nunca me gustaba estudiar sistemas completamente integrables, puras fórmulas, horribles, álgebra increíble, estas máquinas y de repente veo que está relacionado con bicis, trayectorias de bicis. O sea, claro, me pongo a estudiar sistemas completamente integrables, que entiendo que hay otra infinidad de problemas y todos conmutan con las bicis. No tengo que ir a jalar conos, 4 ruedas. Bueno, ese es mi punto de vista, pero claro, capaz sería bueno. Y tampoco hay que hacerlo en variedades más complejas. Con el plano es... Bueno, 3 dimensiones sí hay. Buena razón pasar de 2 a 3 dimensiones, porque hay cosas que no ves. Si no pasas a números complejos, no puedes entender qué pasa. ¿Sí? Es básicamente pasar a números complejos, pasar de 2 dimensiones a 3 dimensiones. Y sí, eso sí significa, eso es importante. Entiendes mejor cosas que en variables reales cuando lo ves de punto de vista complejo. Eso sí. Es una complicación, digamos, no, es una simplificación. Bueno, rollos. ¿Más? Ok, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Nada más para anunciarles que enseguida es la asamblea de la sociedad. Y entonces los estudiantes que no estén interesados en la asamblea, pues